Buenos días, feliz sábado. Hoy somos pocos, parece que la gente le cogió el gusto a dormir bajo la lluvia, ¿verdad? Eso está bueno. Vamos a tener una oración antes de comenzar con la discusión de la lección de escuela sabática de hoy. Una lección de un tema muy universal. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos por este sábado, por la oportunidad de estudiar tu palabra juntos aquí en la iglesia. Queremos pedirte que sea con las personas que están aquí, con quienes vienen de camino, y que podamos aprender hoy un poco más de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. La lección de esta semana se titula Orgullo versus humildad. Y como les dije, pues ese es un tema bastante universal, ¿verdad? Porque creo que todos somos algo orgullosos y todos conocemos gente que son aún más orgullosas que nosotros, ¿verdad? Así que es un tema que yo creo que siempre ha sido un problema, ha sido la raíz de muchos males, y vamos a ver un poco más adelante en la lección, que básicamente el orgullo está en la raíz misma del pecado. Comenzó por ahí el problema. El versículo para memorizar esta semana, muchos de ustedes ya lo conocen, es: el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será ¿qué? Será enaltecido. Es un principio que se encuentra en Lucas 14:11. Son palabras de Jesús que yo creo que es muy, muy sabio tener eso en consideración. Primero, creo que es importante definir que hay dos tipos de orgullo. Dos tipos de orgullo diferentes que tienen connotaciones diferentes y impactos diferentes en la vida de la gente. En primer lugar, está el orgullo que uno siente, pero que realmente es un tipo de satisfacción por algo que uno hizo o que uno logró, o que alguien a quien uno conoce logró o hizo, o que alguna institución o alguna persona vinculada a uno hizo. Así que le decimos orgullo a algo que está más bien relacionado con la satisfacción de lograr algo, ya sea por uno mismo o por un tercero. Y está el otro lado oscuro del orgullo, que es realmente de lo que está hablando la lección, y es de lo que habla la Biblia, que es el sentimiento, la idea, la creencia de que uno está por encima de los demás. Ese es el orgullo del que estamos hablando aquí. Esta idea de que, sí, chévere, ellos están ahí, pero yo estoy aquí arriba. O yo soy más, o yo tengo más, o yo puedo hacer más, ¿verdad? Y ese problema del orgullo es algo que trata la lección, que vemos en la Biblia también, con diferentes ejemplos concretos también. Y como dijimos al principio, yo creo que todos nosotros conocemos a alguien orgulloso. Si usted no conoce a alguien orgulloso, es usted entonces, porque siempre hay uno, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando nosotros somos personas orgullosas, aun cuando no quisiéramos serlo? Lo primero que tiene que ocurrir es que uno se tiene que poner en las manos de Dios, para que Dios ayude a limpiar eso. Es muy feo ser orgulloso, de hecho. Hay que ponerse en las manos de Dios para que Dios ayude a cada uno de nosotros a trabajar con eso, porque hay una naturaleza humana que tiene esa inclinación. Y esta semana nosotros en la discusión de la semana, vamos a explorar el impacto que el orgullo puede tener en nuestra relación con Dios y en la relación con los demás. Y vamos a ver qué enseña la Biblia sobre la humildad en las relaciones que nosotros tenemos con los demás y por supuesto con Dios, porque lo contrario del orgullo es que es la humildad. Así que nosotros debemos pensar en esto como cosas que están en dos extremos opuestos. Y nosotros debemos ir inclinándonos hacia el extremo de la humildad y alejándonos del extremo del orgullo. En la lección del domingo, que lleva como título Las opresivas garras del orgullo, se define lo que ya definimos, que el orgullo consiste en considerarse más importante que los demás o mejor que los demás, y comenzó con Lucifer.
Piensen en Lucifer. Lucifer había sido creado como el ser principal de toda la creación. Lucifer era el más que cantaba. Lucifer era el más lindo, el más talentoso. Tenía tantas cosas buenas y tantas cosas bonitas que en algún punto, y aquí viene el gran misterio, llegó a su mente la idea de por qué yo siendo como soy, no estoy en la misma posición que Dios. Fíjense qué clase de problema. Nadie nunca se había sentido así en la historia. A nadie nunca se le había ocurrido esa idea. Pero el gran misterio del pecado es que en el corazón de Lucifer surgió eso. Esa inquietud que tiene su base en el orgullo, porque él empezó a sentir, yo estoy por encima de los demás seres creados. Tal vez yo debo ser como Dios. Tal vez yo debo estar en la posición de Jesús, porque yo estoy por encima de los demás seres creados. Así que vemos como el orgullo trajo ese tipo de sentimiento y es la raíz del pecado. Si nosotros vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17, vamos a ver ahí un texto muy importante en relación con el orgullo. Eso está en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Que dice de la siguiente manera, escuchen bien. No améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Fíjense que el resumen de todo esto es: no amen al mundo y las cosas del mundo. Ese es el resumen de ese texto. Y eso está vinculado con el orgullo, porque muchas veces el orgullo, como se manifiesta, es mediante expresiones de valor hacia las cosas del mundo. Por ejemplo, hay gente que le gusta tener ciertos tipos de carro, no porque necesariamente le guste ese carro, es porque al tenerlo se ponen por encima de los demás porque los demás no lo pueden tener. Entonces yo me compro este carro porque este carro me pone a mí en un lugar un tanto exclusivo de gente que podemos tener este carro. Esa cosa de este mundo, yo desarrollo un amor sobre ella porque me da la oportunidad de ponerme por encima de los demás. Imagínense que Lesti llegue por ahí con un Mercedes-Benz nuevo, ¿verdad? Con las gafas. Uno le dice, ¡hey, Lesti! Mira para el lado. Olvídate de eso, Alexis lo que tiene ahí es un carro viejo. Eso es una manifestación del orgullo, porque Lesti ahora está enamorado de su Mercedes-Benz. ¿Por qué? Porque lo pone en un sitial exclusivo donde está por encima de los demás, según él, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Lo que enseña la Biblia no es eso. Lo que enseña la Biblia es que el valor de las personas no está en las cosas de este mundo que acumulan, ¿verdad que no? Ahí no está el valor de la gente. De hecho, mucha gente, mientras más acumulan cosas de este mundo, más valor pierden como personas, muy irónicamente, ¿verdad? Así que vemos ahí en Primera de Juan el consejo bien directo de no amen las cosas de este mundo. El que ama las cosas de este mundo y se le llenan los ojos con las cosas de este mundo y quiere la vanagloria de la vida, se está amarrando al mundo y se está separando de Dios. Si volvemos a la lección, teniendo ya este concepto claro, ¿verdad?, que surge ahí de Primera de Juan, vamos a ir de nuevo un poco hacia atrás con respecto a lo que nosotros llamamos orgullo y que puede ser positivo. Es bueno yo sentirme orgulloso, por utilizar esa palabra, de que, por ejemplo, alguno de ustedes haga algo bien y le vaya bien en la vida, y yo pueda sentirme orgulloso de que, mira, qué bueno que
a tal persona le pasó tal cosa, me siento bien contento de eso. Eso es positivo, ¿verdad? Eso es bien positivo. Y de hecho es incluso positivo el que uno pueda sentir satisfacción por las cosas que uno logra, ¿verdad? Fíjense que el tema con el orgullo no es que uno tenga que condenarse a desvalorizarse a uno mismo. El ser humilde no implica el que usted tenga un concepto muy bajo suyo. De hecho, a veces uno escucha en las iglesias algunas cosas que resuenan, ¿verdad? Y que yo pienso que no son del todo correctas, como por ejemplo, que nosotros sin Dios no valemos nada. Digo, eso como que no me suena bien, porque estando sin Dios, Jesús vino y murió por cada uno de nosotros. Pues algún valor tenemos. No es un valor nuestro que nosotros pudimos producir de la nada. Es un valor que Dios nos da. Pero me parece que el principio bíblico es que cada uno de nosotros sí es muy valioso, independientemente de la condición en la que esté. Y es un valor que Dios nos da. Así que nosotros sí debemos sentir un nivel de satisfacción por el valor que intrínsecamente cada uno de nosotros tiene. Y eso no necesariamente constituye orgullo, ¿verdad? Hay una apreciación saludable que cada uno debe tener sobre sí mismo. Eso se llama autoestima. Y es importante que cada uno cuente con eso. El problema del orgullo viene cuando insistimos en pensar que yo tengo estas cosas, tengo estas capacidades, tengo estos talentos, tengo estas cosas materiales y por eso yo estoy un poco por encima de los demás. Ese es el problema del orgullo. Debemos tener cuidado de recordar que todo lo que nosotros tenemos, si Dios nos bendijo con posesiones materiales, si nos bendijo con talentos, si nos bendijo con otras cosas, las tenemos porque Dios nos los dio. Entonces, ¿realmente nosotros debemos sentir orgullo o debemos sentir agradecimiento? Lo que enseña la lección es eso. Básicamente hay que sentir agradecimiento porque Dios ha tenido la bondad de darnos esas cosas, esas bendiciones que nosotros debemos atesorar, pero que de ninguna manera debemos pensar que nos ponen por encima de las demás personas, que es el problema del orgullo. En la lección del lunes se cita a Lucas capítulo 18 del 9 al 14. Vamos a leerlo porque ahí hay una historia que es de mis historias favoritas por la barbaridad que estaba pasando allí. Lucas 18 del 9 al 14. Dice el versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. O sea que esta es una parábola que dijo ¿quién? Jesús. 2 hombres subieron al templo para orar. 2 hombres. Uno era fariseo y el otro era publicano. Eran 2 joyitas, ¿verdad? 2 seres bien. Pero en ese momento, fíjense que cuando los discípulos están escuchando esta historia, es como estos chistes que hacen por ahí de que va un judío, un y un aquel a un bar, ¿verdad? Pues Jesús viene con una historia como similar, pero en la iglesia. Y dice, van 2 hombres a la iglesia a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. Cuando los discípulos escuchan esto, estaba escuchando un pastor que estaba diciendo que esto le llamó la atención, inmediatamente, ¿quién usted cree que es el bueno y quién usted cree que es el malo en la historia? Los discípulos suponemos que dijeron, en esta historia, el fariseo es el bueno. Porque fíjense que el fariseo era el líder de la iglesia, la persona espiritual, el que tenía una posición, el cumplidor de la ley. ¿Y el publicano quién es? Un tipo que está aliado con Roma, que cobra impuestos, que es un traidor hasta cierto punto, una persona que socialmente no era de muy alta estima. Así que llegan estas 2 personas a la iglesia y miren lo que dice la Biblia. Dice,
El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Esa frase no les parece curiosa. Cuando usted ora, ¿con quién usted ora? ¿A quién usted le ora? A Dios. ¿Y a quién le estaba orando al fariseo? A sí mismo. En voz alta. Consigo mismo y de pie. Diciendo, Dios, te doy gracias. No por todas las bendiciones, ¿verdad? Todo lo bueno que Dios es, etcétera. No. Gracias porque no soy como esta gente que están aquí. Gracias porque no soy como los ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, el que estaba al lado, que había entrado con él. Gracias porque no soy como Sheila. Amén. ¿Qué clase de cristiano, verdad? Y mira lo que dice. Ayuno 2 veces a la semana. Está diciendo el fariseo. Y diezmo de todo lo que gano. Yo escuché por ahí que de los judíos se esperaba que ayunaran 8 veces al año. Que hicieran 8 ayunos al año. Él dice que él ayuna 2 veces a la semana. O sea, ¿cuántas semanas tiene el año? 52. Él ayunaba, según él, 104 veces al año. Y se esperaba que ayunara 8. Sí que era un tipo bien devoto, según él. Pero cuando llega a la iglesia, ¿qué hace? Pues hacer alarde de lo que es. Gracias porque no soy pecador, no soy como esta gente que son malísimos y menos como este que está aquí, que olvídate. Y sin embargo, el publicano estaba lejos y dice la Biblia, dice, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Básicamente, Dios, ten misericordia de mí, que yo soy malo. Este está diciendo, gracias Señor, porque yo soy bien bueno. Gracias porque yo soy espectacular. Yo no peco, yo diezmo, yo no robo, no adultero. Y saben que posiblemente era real. Muy probablemente él no hacía nada de eso. Se portaba bien, seguía la ley. Eso es posible, claro que sí. Pero ¿dónde estaba su corazón? Su corazón estaba cometiendo el pecado del orgullo, que es el pecado original para mí. Tal vez el peor de los pecados. Y en lo que él estaba expresando, se podía sobreentender su falta de necesidad de Dios. ¿Para qué usted necesita a Dios si usted es perfecto? ¿Verdad? Piensen en eso. Si usted es tan bueno, ¿para qué usted necesita a Jesucristo? Hay gente que sienten que no pecan, ¿verdad? Y pues si no pecan, pues no necesitan entonces la misericordia de Dios. Hay gente que tiende a pensar eso. De hecho, hay una corriente teológica de gente que piensa que al fin de los tiempos el pueblo de Dios habrá alcanzado un nivel de perfección que no va a pecar. Lo que nosotros vemos aquí es a un publicano después en el texto diciendo, Dios, ten misericordia de mí que soy pecador. Y dice el versículo 14, las palabras de Jesús son, os digo que o sea, el publicano que reconoció que era un pecador, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será ¿qué? Humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esas fueron las palabras de Jesús. ¿Cuántos de ustedes no pecan? ¿O cuántos de ustedes son bien buenos? Solo para más o menos ver dónde está cada uno alineado. La realidad de lo que enseña la Biblia es que el cristiano tiene que hacer un reconocimiento constante de la necesidad de la misericordia de Dios porque somos malos. Porque la tendencia del ser humano es a lo malo. Y la tendencia de Dios es a coger lo malo y restaurarlo, convertirlo en bueno, hacerlo más como Él. Y ese es el proceso en el cual cada uno de nosotros está.
en ese proceso en el cual pedimos y le permitimos a Dios que nos vaya transformando para que podamos ser un poco más como Él, ¿verdad? No porque con eso nos vamos a ganar la salvación, sino porque queremos agradarle y queremos ser más similar a como Él es. ¿Algún comentario? Lesti. Exactamente. Y el reconocimiento de nuestro carácter pecaminoso, de nuestra maldad, es precisamente un acto de humildad, ¿verdad? Uno actúa de manera humilde cuando reconoce la necesidad que tenemos de un Salvador porque somos pecadores. Y me parece que eso es lo que aquí en esta historia que acabamos de leer, lo que no vimos de parte del fariseo, que era un líder religioso, un líder de la iglesia, una persona importante allí que no había entendido eso. No había entendido que realmente, por más que él se esforzara por cumplir la ley, él seguía siendo un pecador. Y tan pecador o más que su hermano publicano. Solo que el que tiene el pecado del orgullo, a ese se le va a hacer más difícil recibir gracia y misericordia, porque se le hace más difícil aceptarla, ¿verdad? Si usted siente que usted está bien, pues no tiene que pedir perdón, ¿verdad que no? ¿Cómo va a recibir perdón si no lo puede pedir? Es una cosa que me parece que es muy peligroso, el tema del orgullo, el no poder discernir que uno cojea de zapata, como decimos coloquialmente, es un problema espiritual serio y es algo con lo cual trabajar, porque tiene implicaciones con el prójimo. Ciertamente una persona que es orgullosa tiende a tener más problemas con el prójimo por ese asunto, y una persona que es orgullosa tiende a tener problemas espirituales precisamente porque no puede reconocer o se le hace más difícil reconocer cuando falla y cuando necesita perdón, misericordia, gracia, e igualmente cuando debe otorgárselo a los demás. Si vamos a la lección del martes, tenemos aquí otra historia de otro personaje que también podemos ver ciertas vislumbres de humildad, ¿verdad? Los grandes salones del palacio egipcio presumían de opulencia, placer y comodidad. Cuando pensamos allí en esos grandes palacios, tienen que pensar en que esta es la civilización predominante de su momento. Y allí en esa civilización, en la casa real, se crió ¿quién? Moisés. Moisés estuvo allí, ¿cuánto tiempo? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuánto tiempo estuvo Moisés allí criándose o viviendo? 40 años estuvo Moisés allí, viviendo entre las riquezas, la grandeza, la fama. Estaba allí porque Dios lo había puesto allí por alguna razón, con un propósito que ya más adelante nosotros podemos ver, pero pasan distintas cosas con Moisés que hay que verlas de diferentes maneras. Por ejemplo, Moisés ataca a una persona egipcia que estaba maltratando a un esclavo hebreo y debemos preguntarnos, ¿eso fue un acto de humildad o un acto de orgullo? Humildad, orgullo. ¿Ustedes no creen que hay algo ahí de autosuficiencia en decir, esto, voy a coger esto en mis manos y voy a hacer esto? Pero luego de eso, Lesti. Ujú.
Eso es una manera de verlo, porque podríamos decir, a él le importó poco todo eso que iba a perder e hizo un acto de justicia. Pues al no tener en alta estima todo eso que perdería, todos los bienes, la posición, etcétera, pues entonces actuó humildemente porque no valoró eso más que la justicia. Eso es una manera de verlo. Otra manera de verlo también es, en ese momento, él estaba pensando que él tenía la capacidad de resolver ese problema de una forma que no era la forma adecuada, a través de violencia también, ¿verdad? Y probablemente que se saldría con la suya. No sabemos, no sabemos qué pasó ahí. Ana. Claro. Por eso es que pienso que podrían coexistir ambas cosas, pero sí el actuar de esa manera revela hasta cierto punto la idea de que esto yo lo puedo controlar o esto yo lo puedo lograr de esta forma, lo cual hasta cierto punto sí revela algún nivel de orgullo, pero en resumen, ¿verdad? Porque ya estamos concluyendo, en distintas instancias de la vida de Moisés lo vemos actuar más adelante de forma humilde, dejando en las manos de Dios el control de las cosas y no en las capacidades, en la preparación que él tenía, en su formación personal, en sus experiencias, alejándose un poco de eso y dejando las cosas en las manos de Dios. Y me parece que eso demuestra cómo Dios también va dándole un grado de humildad mayor al ser humano en la medida que el ser humano va creciendo con él. Eso es parte del crecimiento. Algo que me parece interesante es que en Números 12:3 dice que Moisés era un hombre muy manso, el más humilde de la tierra. Pero hay gente que piensa que Moisés escribió el libro de Números. Esto es un poco como una cosa de Tito Trinidad, de yo soy humilde, yo gané, ¿verdad? Así que hay gente que piensa eso. Hay personas que piensan precisamente que por ese texto en particular que Moisés no escribió Números, ¿verdad? Pero me parece que esto es una descripción de Moisés, de el Moisés después del desierto, donde aprendió unas lecciones, donde Dios pudo enseñarle cosas que él no sabía en esa primera etapa de su vida. Así que, al mismo tiempo, pues creo que, miren, hay una realidad. Personas que están en posición de poder o que tienen muchos recursos de diferentes tipos, ¿verdad? Recursos intelectuales, recursos económicos, muchas veces no es fácil ser humilde. Y no tan solo no es fácil ser humilde, en muchas ocasiones para lograr grandes cosas hace falta no ser humilde. Claro, ahí es que tiene que haber un balance que solo Dios puede hacer adecuadamente, que es cómo tú puedes tener la confianza para hacer aquello que puede ser grande sin pensar que los que están cerca de ti están por debajo de ti. Lesti. Sí, sí, y yo creo que es un instinto que, como tú dices, que probablemente la mayoría de nosotros tenemos. Donde uno ve un abuso, el instinto es, no, espérate, esto hay que detenerlo, ¿verdad? Claro, está el asunto de la proporcionalidad, porque tú estás viendo un abuso y lo razonable es detenerlo,
no matarlo, ¿verdad? ¿Sabes que hay unas cuestiones ahí que hacen que la situación fuera más compleja, pero debemos recordar que estamos en la primera etapa de la vida de Moisés, antes de que el Señor lo entrenara, lo preparara y lo capacitara para la cosa grande que iba a hacer después, ¿verdad? Pero sí ahí podemos ver cómo hay buenas intenciones que se unen con instintos que también son buenos, pero otros instintos que tienen que ver también ya con el orgullo, ¿verdad? Para concluir, Jesús en un momento dado escuchó que habían unos discípulos que estaban hablando por ahí, ¿verdad? Estaban teniendo una discusión muy animada. Y entonces, cuando Jesús se le acerca, ¿de qué estaban hablando ellos? Vamos a ver, alguien dígame eso para yo sentir que alguien más leyó la lección. Que quién iba a ser el más grande. Mire qué clase de conversación. ¿Cómo se debió haber sentido Jesús en ese momento, verdad? Como, aquí, eso es lo que ustedes han aprendido. Y en resumen, lo que Jesús estaba enseñándoles era, mire, el que quiera hacerse grande va a ser el más pequeño, y el que sea el más pequeño será el más grande. El que se humilla va a ser enaltecido, y el que se enaltece va a ser humillado. Ni siquiera él mismo, siendo el creador, recuerden que el creador de Génesis es Jesús. Jesús, siendo el creador, vino aquí a servir, no a servirse. Y entonces los discípulos estaban por otro lado pensando, ¿en qué posición jerárquica yo voy a estar en el reino de los cielos? La lección de Jesús fue, no hay que pensar en eso. Usted tiene que enfocarse en servir, no en ser servido. Ese es el acto de humildad que Jesús nos enseñó. Por eso celebramos también en la Cena del Señor el rito de humildad. Una de las cosas más importantes que Jesús enseñó, en mi opinión, es el que hay que ser humilde, el que hay que servir y no esperar a ser servido. Y creo que para Dios ese elemento es importante porque, como dijimos al principio, la raíz del pecado precisamente estuvo en eso, en el deseo de ser grande, en el deseo de estar por encima de los demás y de ocupar la posición de Dios. Sí, Lesti. Exactamente. Y última nota, hay que evitar que al servir también seamos orgullosos. ¿Es eso posible? Hay que evitarlo. ¿Ustedes no han visto gente que donan unas papas fritas, pero tienen que tomar foto y video de ello para publicarlo? Nosotros a veces como iglesia, nosotros las obras que hacemos las publicamos. ¿Por qué? Porque entendemos que pueden inspirar obras similares. Y es un testimonio que se da. Pero personalmente creo que debemos tener cuidado en hacer obras o servir con el fin principal de que nos vean haciendo obras y sirviendo, ¿verdad? El que actúa así ya tiene su recompensa, que lo vieron. El Señor lo que quiere es que de corazón nosotros seamos humildes, que estemos dispuestos a servir a los demás, no por los beneficios que podamos recibir por servir, sino porque ese es el ejemplo que Jesús nos dio y cómo eso impacta la vida de otras personas a quienes nosotros queremos ver bien, ¿verdad? Y queremos que sean también objeto de las bendiciones que Dios tiene para ellos. Les agradezco por su participación en la discusión de esta lección. ¿Hay algún comentario final que alguien quiera hacer? ¿Alguien quiere declararse superior a los demás o confesar que ha sido orgulloso y que espera que Dios lo cambie? Yo creo que todos estamos ahí, ¿verdad? Esperando que Dios nos cambie, que nos haga personas más humildes, porque después de todo sabemos que el orgullo no puede traer nada que no sea perdición para nuestras vidas. Que el Señor les bendiga.